Listo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apolíneos. Mi nombre es Valeria Odriozola, soy alumna del primer semestre de la licenciatura en Letras y hoy tenemos el placer de que nos acompañe el doctor Armando González Rivas. El doctor Armando González Rivas es traductor, editor y docente con una formación académica que incluye la licenciatura en traducción por la Universidad Intercontinental, maestría en lingüística aplicada por la Universidad de Guadalajara y doctorado en lingüística en la Universidad Autónoma de Querétaro. Desde el 2014 se desempeña como traductor independiente. En el 2021 se convirtió en docente en la UIC y a partir del 2023 en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es dictaminador de artículos y ha publicado diversos trabajos académicos en su área de especialización. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Val. Es un placer para mí esta invitación. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy vamos a presentar el tema mitos y prejuicios en torno a la lengua. Entonces, bueno, me voy a permitir comenzar con las preguntas. ¿De qué nos sirve estudiar y salvar una lengua? Bueno, creo que es una pregunta bastante amplia. Eh, Hay muchas ciencias que tienden a tener una suerte de desprestigio en el estudio, ¿no? Mayormente cuando las unidades de estudio no son unidades de producción, sino unidades intelectuales. Un poco es la suerte que le ha ocurrido al estudio de la lengua y muchas de otras estas áreas afines, como de traducción, de letras, etcétera. Pero bueno, en realidad hay muchas virtudes. Si estudiamos la lengua, podemos, a través de la lengua, digamos que es una ventana para abrir pues, visiones distintas del mundo. O sea, no todas las culturas pensamos igual, no todas las culturas venimos de las mismas historias, y pues cada cultura tiene una historia, un pasado, unas costumbres, una ideología, una forma de ver la religión, etcétera, y la mejor huella para todo eso se plasma en la lengua. Entonces, evidentemente, las lenguas son tesoros, ¿no? Tesoros vivos, invaluables. Por ello es que hay mucho énfasis en los estudios del lenguaje sobre pues no perder una lengua, ¿no? Que no se extinga. Estudiarla, hacer trabajo académico, promoción cultural, lingüística, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas cosas, muchas virtudes de entender el estudio de una lengua desde el punto de vista, digamos, cultural, ¿no? Histórico, antropológico. Pero ahora, digamos, mayormente como lingüístico, como la parte funcional, ¿no? Lingüístico, pues bueno, es que una lengua te revela visiones distintas del mundo. Digamos que todas las lenguas tienen una misión, ¿no? Que es hablar del mundo, de la experiencia allá afuera. Pero pues esta experiencia allá afuera en realidad es un estímulo, digamos, externo que todos tenemos, pero las lenguas nos dan estrategias distintas para hablar de estos estímulos. Y eso es lo que hace interesante una lengua. Que una lengua, además de traer todo este pasado, esta cultura, esta historia, es que usa recursos distintos para poder hablar de eso que está allá afuera. Y cuando pones en contraste lenguas distintas y cómo hablan, ¿no? Y usan cosas distintas, pues es lo que le hace interesante. Mira, te voy a dar un ejemplo. Pues no sé, se habla en la lengua de cómo podemos expresar sonidos, sabores, sensaciones. Entonces, un interesante hecho es que para hablar del sonido, ¿no? O la aprehensión, digamos, del sonido, hay un estudio muy bueno del doctor José Luis Iturríos y de Annalyn Martínez, que se llama La aprehensión lingüística del sonido en MIPA, Wixárika, alemán y español. Ellos tomaron estas cuatro lenguas, MIPA es el tlapaneco, Wixárika o huichol, alemán y español. Entonces ponen los cuatro en contraste y dicen cómo los cuatro hablan del sonido, ¿no? Así de forma muy general. Entonces dirías, bueno, pues el español tiene verbos, ¿no? Para hablar del sonido, como croar, ladrar, maullar, sonar, timbrar, chirriar. Y hay otras lenguas como el huichol que tiene muchos más de estos términos que llaman como básicos, tiene 600. Entonces, de entrada, que el español tenga un repertorio como de 117 y el huichol 600, híjole, te dice que son dos lenguas que parece que uno le pone más énfasis a los ruidos que otra. O sea, no es que los oídos de los huicholes estén más desarrollados y que perciban sonidos que nosotros no, sino más bien que su lengua los privilegió tanto porque es parte de su cultura y tienen formas de nombrarlo. Entonces, es interesante porque entonces comparas, ¿no? Entre lenguas, no solamente la parte histórica y cultural, sino cómo como sistema tratan de resolver algo. Yo les digo a mis alumnos unas analogías y digo más o menos como, bueno, pues las lenguas son instrumentos, ¿no? Pensemos como un reloj. Entonces al final todos te van a decir la hora. Sirven para lo mismo, para comunicar ideas, expresiones. Pero unos tienen manecillas, otros no, otros son digitales, otros cuadrados, redondos, tienen características distintas y la maquinaria no es la misma. Pues lo mismo en las lenguas.
Y lo interesante es estudiar cómo una lengua lo hace y cómo otra. Y creo Claro. que también otra parte como final interesante es que podemos entender mucho de la cognición a partir de la lengua. O sea, los estudios de la mente, ¿no? Cómo piensa la gente, por qué piensan como piensan es muy difícil. O sea, son abstractos, ¿no? Pero la lengua Ujú. es una ventanita también a esto, porque al estudiar cómo producimos, también podemos entender cómo procesamos. Entonces, la lengua siempre nos dice como estas pistas de, mira, es necesario que haya una persona, un proceso, y el proceso puede verse a futuro, y todas las cosas que tengan que ver con tiempo pueden ser espaciales, y todas estas cosas como muy abstractas son como unas ventanitas de cómo funciona el cerebro, y la mejor forma de retratarlo pues es entendiendo la lengua, ¿no? Claro, sí. No, sí es muy interesante porque sí, podemos entender mucho a la gente y otras culturas por medio de la lengua. La siguiente pregunta es, ¿qué hay de cierto sobre las ideas de hablar correctamente o que el habla correcta refleja el nivel de inteligencia de una persona? Uy, bueno, sí, creo que uno de los mitos mayores en torno a la lengua es esta idea del hablar correctamente, ¿no? El español correcto o la forma correcta de hablar. Y estamos como cegados a esta hipercorrección donde no queremos decir absolutamente nada. Hay quienes incluso de forma de broma dirían algo como yo hablo con faltas de ortografía, ¿no? Como si hubiera ortografía en la oralidad. Pero bueno, en realidad la lengua, digamos que no hay absolutamente nada correcto. Esta idea de la corrección es un mito que hay que quitarnos. Mm. Lo verdaderamente incorrecto es pensar que hay algo correcto en la lengua o incorrecto. Es así, ¿no? Es un poco paradójico. En el momento en que nosotros hablamos y nos comunicamos y se entiende, es exitosa y entonces cumplió su cometido y es correcto, ¿no? Lo hagamos como lo hagamos. Si nosotros hablamos de una forma en la que no nos entienden los demás, ¿no? Deja de ser inteligible, pues ahí sí sería incorrecto porque no cumple el cometido. Entonces, en realidad tiene más que ver, digo yo, quizá como con prejuicios, ¿no? Como sociales, políticos, etcétera. Este hecho de que alguien habla más correcto que otra persona porque es más inteligente, no hay una correlación, porque pues, ni siquiera existe la idea de correcto. Voy a tratar como de condensar una idea para esto. Hay una obra de un lingüista que se llama Eugenio Coserio, él tiene una obra que era El español de América y la unidad del idioma, y él presenta dos ideas que dice como, a ver, paren esto de correcto e incorrecto, eso no existe, pero más bien yo propongo, si quieren hablar de esto, correcto y ejemplar. Y la verdad es que lo resuelve mucho. Ejemplar significa que algo es ejemplar, ¿no? Es simbólico en la forma en la que lo usas. Por ejemplo, si tú te vas a, no sé, a otra región de México, donde no se conjuga el verbo haber como haya, sino como aiga, y todo el tiempo es aiga, y esto es la forma en la que en esta comunidad está sedimentado. Si tú dices haya, quizá te ves rara, quizá no embona. O sea, es que de alguna forma tiene que ver con la identidad y las costumbres, ¿no? De un lugar. Ir a una casa y te quitas los zapatos y todos se los quitan. Entonces, lo Sí. mismo. Y entonces eso te dice, lejos de que sea correcto, no, es ejemplar, ¿no? Porque para esta comunidad así funciona y tú si quieres ser parte de esta comunidad lo vas a hablar. Entonces, es un mito que verdaderamente tenemos que removernos, ¿no? Esta idea de que hay cosas tal como correcto o incorrecto. Más bien podemos entender que, pues, si comunica, cumple el cometido, desde ahí es correcto, y si queremos nosotros acercarnos a una forma de hablar o la otra, va a ser más o menos ejemplar. O sea, el caso claro es que nosotros en México no hablamos como en Argentina, ¿no? Con los voceos o estalle como she, etcétera. Bueno, o sea, no solo porque no somos argentinos, sino porque no nos sentimos argentinos. Y un argentino habla de esa forma porque tampoco habla mexicano, no se siente mexicano. O sea, nos disentimos unos con otros. Es decir, que hay un alto rasgo de identidad en la forma en la que hablamos. Pero pues, quizás si de repente buscas o te sientes argentino o te sientes de alguna otra nacionalidad y quieres ajustarte a las normas de esta nacionalidad, sin darte cuenta vas a empezar a adoptarlo. Es decir, tu habla empieza a modificar la manera ejemplar en la realizas, ¿no? Para ajustarse a esta comunidad. Entonces, bueno, va más por ahí la idea, más que el hecho de que pueda ser correcto o incorrecto, y en absoluto refleja el nivel de inteligencia de nadie. Si no Claro. hay correcto ni incorrecto, alguien que hable de una forma no es más o menos inteligente que otra persona. Sí. Sí. Que esto nos lleva un poco a la siguiente pregunta, que es ¿por qué algunos dialectos o acentos son considerados mejores o más correctos que otros dentro de una misma lengua? Sí, exactamente, están bastante vinculadas. Bueno, de entrada esto de dialecto, ¿no? Hay una idea popular errónea de que un dialecto es una
lengua desprestigiada, en extinción, sin valor, ¿no? Y de hecho se decía mucho como los dialectos indígenas, como si fueran lenguas sin valor, que están en franca decadencia. Y no, no es así. El mismo Coserio nos habla de que la lengua varía. Él lo llama que es un diasistema, un sistema de sistemas, ¿no? Como un engranaje lleno de engranajes. Ujú, Y una de las primeras formas en las que toda lengua va a variar es cuando está en una región específica, geográfica, y eso lo llamamos dialecto. Entonces, un dialecto es una misma lengua que presenta variaciones por dos espacios distintos. Así, en Monterrey es un dialecto, en la Ciudad de México es otro dialecto, en Yucatán es otro dialecto, de la misma lengua, ¿no? Sabemos que es la misma porque pues, son inteligibles, comparten la misma gramática, pero son dialectos. Entonces, más bien las lenguas indígenas son eso, son lenguas y que también tienen sus propios dialectos. O sea, hay, no sé, dialecto náhuatl del centro, o de algunas otras regiones, o zapoteco tiene algunos otros dialectos, o luego otras lenguas. Entonces, bueno, primero va esta idea del dialecto. Y segundo, ¿por qué unos son considerados mejores o más correctos que otros? La verdad es que, mira, lingüísticamente no hay absolutamente nada que haga que uno sea mejor que otro. O sea, ¿a poco nos atreveríamos a decir el dialecto de Monterrey es mejor que el dialecto de la Ciudad de México? Pues no, es distinto, ¿no? Resuelven sí, cosas distintas. Esta idea de que uno es mejor que otro es un estigma social, de nuevo como forma parte de la identidad de las personas, pues está adherido a, pues yo soy distinto al otro y esto me hace mejor que tú o peor que tú. Y hay una suerte de lucha de identidad, pero no tiene nada que ver con la lengua. O sea, funcionalmente todos los dialectos sirven para lo mismo, comunican todo. Entonces, más bien tiene que ver con esos estigmas sociales. Incluso yo diría que hay como un aire de falacia de autoridad. eh, a veces pensamos que ciertas personas de cierto tipo de grupo, como los políticos, pues por sus estudios, por su prestigio, etcétera, hablan de una forma y esa es la forma correcta. ujú, Es un poco como la falla cuando se hablaba de los diccionarios de autoridades, ¿no? Donde tomamos un diccionario donde tomamos la forma en la que hablan las autoridades intelectuales, ¿no? Los literatos. Pues bueno, es una falacia de autoridad. Si nosotros tomamos la forma en la que hablan los políticos, por decir un ejemplo, porque por su estatus social es mucho más alto que el trabajador y queremos hablar, pues es que al final el trabajador va a decir, pues yo no hablo así, no me identifico así, y mi forma de hablar me comunica perfecto igual que la del político. Entonces, o sea, no es mejor uno que el otro, en realidad tiene que ver con estatus sociales y eso es totalmente fuera de la lengua. O sea, la lengua te claro, dice los dos funcionan. Tiene que ver más estigmas sociales, falacias de autoridad, políticas, etcétera, ¿no? Va por ahí. sí, claro. Y bueno, si me permite agregar una pregunta aparte. Ujú. ¿Esto difiere de la escritura? O sea, que si hay un tipo de como escritura correcta. Sí, bueno, es que es distinto la lengua oral que la lengua escrita. Digamos que la manera natural de la lengua es, en su estado natural es oral. O sea, las lenguas nacen para la oralidad y los seres humanos así son. Creo que en el Instituto Max Planck, en el último repertorio que hicieron de conteo de lenguas, más o menos me parece que el 95% de las lenguas conocidas en el mundo son ágrafas. O sea, no desarrollaron un sistema escrito, sino nacen y unas han muerto en pura oralidad. Entonces, nos dice de entrada que la escritura es un sistema secundario, ¿no? No es un sistema primario. Y ahora, la escritura como sistema secundario tiene particularidades. O sea, hace cosas más allá de solo representar la lengua oral, pues es un invento humano que nos da facultades, pensamiento abstracto, literatura, los textos pues, se sedimentan, ¿no? La traducción, el hecho de que la difusión es mayor, tienes ahí muchas virtudes, ¿no? Al desarrollar un sistema de escritura. Pero entonces es un invento, o sea, no es como la lengua oral, que digamos es una herramienta que nace con el ser humano y su necesidad de socializar. La lengua escrita es un invento que el humano dijo, a ver, esto lo necesito de una forma que perdure, se me ocurrió un papel y una pluma y funciona. Entonces, como invento tiene, digamos que circuitos o tiene como un diagrama que hay que cumplir y ese tipo de diagrama de las formas y las conexiones en las que debe ocurrir sería la ortografía. Entonces, bueno, Mm, la ortografía es prescriptivista naturalmente porque tiene que serlo. Diríamos como un diagrama, no sé, eléctrico. Oye, pero ¿por qué el diagrama eléctrico es prescriptivista y me dice cómo tiene que ser las conexiones? Pues que tiene que ser así, porque así funciona este sistema. Es lo mismo la escritura, ¿no? Digamos, bajo esa analogía. No puede haber una cosa correcta o incorrecta en la lengua oral porque no se rige bajo esos términos, pero la lengua escrita naturalmente sí se prescribe.
porque es otro tipo de sistema paralelo, ¿no? Por eso existe la ortografía. Y bueno, o sea, no, tampoco es estática, esta también puede cambiar. Hay muchas Ujú. reformas que se llaman parciales o generales, donde dicen, bueno, ahora mejor vamos a dejar de usar esta palabra, usamos esta, o esta vocal, o esta consonante, o hacemos estas formas. Los signos de puntuación, por ejemplo, es una respuesta ortográfica para tratar de retratar cosas en la lengua escrita que naturalmente no podría, y la oralidad sí, ¿no? En la lengua hablada, en la lengua oral dices, eh, ¿te gustan las enchiladas? ¿Te gustan las enchiladas? ¿Te gustan las enchiladas? Y con pura entonación resuelves la modalidad oracional. Pero en la lengua escrita tienes que poner signos de interrogación, signos de exclamación o algo declarativa. Pero esos signos es un invento, como que el humano dijo, ah, mira, a veces hago una pregunta. Cuando hago una pregunta, vamos a retratarla así en la lengua escrita. Es una regla, ¿no? Que ponemos. Pero en la lengua oral, o sea, no. La verdad es que nunca nos enseñaron. Mira, cuando quieras hacer una pregunta, tienes que hacer esta curva melódica. No, la internalizamos, ¿no? De alguna forma. Claro. Sí, además Eso es que me todo. imagino por todo lo que menciona que con el tiempo la oralidad va cambiando, por Sí, la sí. gente, por el tiempo, las tendencias. Sí, exactamente. Que es la distinción, una de las más fuertes con la lengua escrita. La lengua escrita mantiene una lejanía comunicativa, la lengua oral una inmediatez comunicativa. Hay muchos estudios sobre esto. Y también siguen como un ritmo evolutivo, digamos, distinto. La lengua escrita es mucho, mucho más lenta, ¿no? Su cambio es mucho más lento. Hay quienes hablaban de que la lengua escrita era el cementerio de las palabras. Pues sí, o sea, ¿cuándo tú dirías en la oralidad, más aún, ¿no? Sí, Voy a ir al cine, más aún pienso que nadie diría eso, pero sí lo escribes, o sea, pero ahí sí, sigue, ¿no? Resistiéndose en ese cementerio el espíritu. Y la lengua oral, no, o sea, como es tan expedita y tan práctica, necesita ser así, pues entonces se va a estar ajustando todo el tiempo a las nuevas necesidades. Entonces son sistemas distintos, digamos, ¿no? Ujú. sí. Pues sí, sí es muy interesante cómo nosotros como sociedad a veces pues tenemos prejuicios sobre la lengua que no deberíamos tener. La lengua es para, bueno, para muchas cosas, pero principalmente para comunicarnos y cada quien tiene su manera y no es que esté bien o mal. Ujú, ujú. Pero sí es muy impresionante cómo pues como sociedad le atribuimos este bien y mal, y hacemos estas diferencias que en realidad no deberían de ser. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, mira, si lo piensas de forma bien simple, está estigmatizado el aiga, ¿no? Como una forma de conjugación del verbo haber en subjuntivo, digamos. No es aiga, es haya. Pero la verdad es que si los políticos y los, no sé, influencers o toda esta gente de renombre utilizara el aiga, ya no estaría estigmatizado y ahora ya lo dirías para estar en la moda, ¿no? Entonces, eso Totalmente. no es lingüístico, eso es algo social, es un estigma. Sí, totalmente. Pues bueno, creo que fue una sesión muy productiva. Creo que aprendimos muchísimo. Muchas gracias por compartir con nosotros, doctor, estar aquí en este espacio. Estoy segura que a todos y a todas les va a servir muchísimo. Y pues bueno, no sé si quiere agregar algún comentario para finalizar o... Pues solo diría, creo que hablar diferente no es un pecado. La lengua es de los hablantes y el tesoro que tenemos en ella, incluso en nuestra propia lengua, el español, es invaluable. La verdad es que no nos damos cuenta del peso tremendo que cualquier lengua tiene hasta que no la estudiamos y volteamos un poquitito al pasado y decimos, oye, pues de aquí vienen las huellas de mis antepasados, de mis abuelos, de mi familia, de mi identidad, de mis amigos, de quién soy, de cómo pienso, etcétera. Todas estas formas tienen que ver con nuestra identidad y ese es el valor de las lenguas, ¿no? Impregnado. Entonces, pues bueno, vale la pena cualquier tipo de estudio sobre la lengua porque refleja y retrata todo esto. Ujú. Sí, Eso es totalmente. todo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación.